acompaña en cabina Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico. Él es un polifacético explorador, empresario, filántropo, cineasta también, una persona que, al igual que muchos de nosotros, sabe maravillarse con la naturaleza y de hecho poderlo trasladar para que podamos acercarnos de distintas formas. Realmente he estado y he tenido el gusto de estar con Luis Felipe en un par de proyectos que luego se convirtieron en una realidad y que además han dejado a Ecuador en alto. Él es socio fundador de Tesalia Springs Company, empresa bajo la cual lanzó un energizante también, y él tiene mucho para contarnos. Hoy vamos a hablar de esta fundación que él preside, la Fundación Identidad Nacional, que ha presentado The Embassy of Nature, la voz de la naturaleza. Luis Felipe, qué gusto estar contigo nuevamente aquí. ¿Cómo estás? Hola Andrea, siempre contento de verte también. Gracias por la invitación al programa. Bueno, gracias a ti. Gustaría... Luis Felipe, me encantaría escucharte y que la gente escuche lo que tú tienes para compartir. Que antes de hablar de la Embajada de la Naturaleza, The Embassy of Nature, me gustaría que la gente conozca algo que tal vez lo vieron y no lo han conectado aún contigo, que es la Casa Ecuador-París, algo que nos hizo brillar. Desde el lanzamiento, la verdad yo dije, esto es increíble, y ya cuando vimos esta casa que de alguna manera en los Juegos Olímpicos hizo que la gente comprenda toda la magia de Ecuador en las calles de París, realmente nos emocionamos un montón, ¿no? Y llegamos. Así que antes de hablar de la Embajada de la Naturaleza, cuéntanos sobre esta experiencia específica en París. Bueno, sí, la Casa Ecuador marcó un hito histórico, ¿no? Para nuestro país. Nosotros nunca en 100 años de Olimpiadas tuvimos una casa cultural, como muchos otros países tienen, y en el marco de estas Olimpiadas tuvimos no solo una casa cultural, tuvimos la mejor casa cultural de las Olimpiadas. Esa fue la visión que quise darle al mundo de nuestro país, y de hecho tiene una conexión con lo que me has invitado a hablar hoy día, porque la casa, el evento Casa Ecuador, que no solo va a suceder en las Olimpiadas, sino en todos los eventos mediáticos del mundo en el año, sucede dentro de las instalaciones de las embajadas de la naturaleza, en este caso The Embassy of Nature, que es de lo que estamos hablando hoy día. Como fue en el caso de París, las instalaciones donde sucedió la Casa Ecuador, que es un evento empujado y auspiciado por The Embassy of Nature, fue dentro de estas instalaciones que pertenecen a la Embajada de la Naturaleza. La verdad es que, como puedes recordar, fue un proyecto hecho con mucho cariño, con mucho amor por el país, y pudimos levantar la percepción positiva que busco establecer en el mundo sobre Ecuador, para tapar todas esas noticias negativas que son las que predominan, ¿no? Cuando las personas vienen acá a Ecuador, automáticamente no hay cómo enamorarse. Estuve la semana pasada en Galápagos y yo decía, en serio, es como darse una cachetada y recordar lo que tenemos. Y eso sin irme a la Amazonía y los volcanes y todo, ¿no? Justo hablábamos de Tesalia y el simple hecho de que Whittick, o sea, que el 1% de las aguas con gas sean de origen natural y unas sea aquí en Ecuador. O sea, son tantas cosas, ¿no? Pero nosotros normalmente tenemos que viajar a Ecuador, o sea, la gente de afuera tiene que viajar a Ecuador o nosotros viajar dentro de nuestro país para descubrir esto. Algo que yo valoro mucho en lo que tú haces, Luis Felipe, es que tienes la capacidad de trasladarlo visualmente, verbalmente, con estos espacios y estos lugares. Entonces me encantaría que nos cuentes cómo funciona The Embassy of Nature y cómo la gente que visita estos lugares en otras partes del mundo, como por ejemplo en París, puede acercarse a Ecuador fuera de Ecuador. Bueno, te comento, The Embassy of Nature es una iniciativa que busca darle una representación política a la naturaleza en los foros internacionales, como por ejemplo la ONU o la Unión Europea, para crear una nueva forma de diplomacia, una diplomacia que representa los derechos de estos habitantes del planeta que no tienen voz, para hacer su voz y para, dentro del contexto de hacerlo por ellos,
crear un nuevo modelo de negocios. Un modelo de negocios en donde eventualmente la idea de la embajada principal y la misión es que la vida sea, o defender la vida sea el mejor negocio del planeta. Y en eso, el contexto, en nuestro país tiene una particularidad porque es un país que constitucionalmente le da derechos a la naturaleza. por supuesto, de hecho, la embajada, o The Embassy of Nature, la embajada de la naturaleza en español, fue inspirada en justamente el Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador, primero, que es el país probablemente más biodiverso del planeta, pero en realidad fue el primer país en suscribir los derechos de la naturaleza en su constitución, y lo que busca la Embajada de la Naturaleza es hacer la diplomacia necesaria en estos foros internacionales para que todos los otros países del mundo hagan lo que hizo Ecuador, para crear un ecosistema legislativo que permita crear una economía que busque salvar la vida y que no busque lo contrario. Entonces, el estudio ha sido, hemos analizado cuánto dinero los presupuestos de las potencias mundiales gastan en tratar de cambiar el comportamiento y la conciencia de la gente, que por supuesto ha fallado. La respuesta a eso es cambiar el ángulo y buscar más bien cambiar la economía. La economía se cambia a través de la legislación, y la gente, una vez que cambia la economía, pues sigue la economía. Entonces tenemos muchos planes para llevarlo a cabo. Tenemos el apoyo de grandes organizaciones que se han ido sumando desde que hicimos la apertura de la Embajada de la Naturaleza con su sede principal en París, que es justamente donde sucedió Casa Ecuador. Y Casa Ecuador es más un homenaje a, pues, esa inspiración inicial de la creación de este movimiento internacional que es la Embajada de la Naturaleza. Casa Ecuador busca tener algunas semanas al año, como las que tuvimos en París, pero en diferentes otras sedes que tenemos dentro de la Embajada de la Naturaleza en capitales mundiales, para exponer esta naturaleza pristina que identifica al Ecuador, ¿no? En este caso en París el tema fue el Parque Yasuní. El próximo tema podrían ser los Poliliepis, que muchos no han estado, que tenemos en el Ecuador, un parque precioso, que parece salido de un cuento. Después podría ser los Llanganates, el Parque Llanganates, Galápagos, y en fin, hay tantos sitios tan interesantes, tan bonitos, que atraen a la gente y que pues creo que van a causar mucha atención mediática a favor del país cuando esto sucede en capitales como Los Ángeles durante los Óscares, o en capitales como Nueva York durante el Met Gala Week, o en el Festival de Cannes, donde ya las celebridades y la gente de relevancia del mundo está junto a todas las cámaras del planeta. Entonces eso le trae mucha atención al Ecuador positiva, que es lo que buscamos. También yo como ecuatoriano, más allá de la misión de la Embajada de la Naturaleza, busco potencializar al Ecuador por haber servido como fuente de inspiración para este movimiento internacional y poder traer buenas cosas al país, ¿no? Como turismo y interés en inversión dentro de nuestro país. Y una vez más, esta capacidad, Luis Felipe, de mostrar, de explorar, de mostrar y de gestionar, obviamente, estas conexiones que van desde lo privado a lo público, que creo que lo has hecho bastante bien y por eso te felicito. He sido testigo. Para la gente que esté interesada, y obviamente deberemos estar interesados todos, los invito a ingresar a theembassyofnature.org. Y también, bueno, está ahí la cuenta de Luis Felipe en nuestro post en Cabina FM, para que puedan también enterarse un poco más de qué está sucediendo con Ecuador de cara afuera. Y ojo, no se trata solo de Ecuador, se trata de la naturaleza entera, siendo, como dices tú, un país tan biodiverso. Luis Felipe, te agradezco mucho por este tiempo, y la próxima ojalá te recibamos aquí en cabina. Eso sí, está bien caluroso el tema, porque no tenemos energía, pero no tenemos aire por los cortes. Pero bueno, otro de los mensajes que hay que llevar afuera, ¿no? Andrea, muchas gracias. Gracias. Te agradezco por la invitación.
Gracias a ti, Luis Felipe Fernández, Salvador y Campodónico, el explorador, empresario, filántropo y la persona que ha llevado The Embassy of Nature y que llevó la Casa de Ecuador también dentro de esta Embajada de la Naturaleza en los Juegos Olímpicos de París. Luis Felipe, de hecho, fue el creador de la primera casa cultural en París. Y bueno, con esto te agradecemos, nos desconectamos de esta conversación con Luis Felipe, ojalá no sea la última que tenemos aquí en cabina, y nos vamos a un corte o continuamos con nuestro siguiente segmento. Nos vamos a un corte, pero antes quiero recordarles a quienes me están escuchando que Banco Guayaquil es el banco que te dice primero tú, y cuando te dice primero tú está pensando